Si logro abrir esto, en un proverbio, el número 11, proverbio 11, versículo 30. ¿Lo tenemos? Sí. Dice la palabra de Dios: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. En la Nueva Versión Internacional dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el sabio salva vidas. Se pueden sentar, mis hermanos. Cuando la Biblia habla de un hombre o mujer justos, se refiere a aquellos que viven en una relación correcta con Dios y con los demás. No se trata solo de cumplir reglas externas, sino de tener un corazón alineado a la voluntad de Dios, ¿verdad? Algunas características del hombre o mujer justos son, primero, que tienen fe en Dios, ¿verdad? Dice que Abraham fue contado como justo porque creyó en Dios, ¿no? Practica la obediencia y la rectitud. En Ezequiel 18:9 dice: el que anda en mis estatutos y guarda mis decretos, ese es justo, ¿no? Dice también que su integridad es una bendición para su familia. En el Proverbio 27 dice: camina el justo en su integridad, sus hijos serán dichosos después de él. Y busca sobre todo agradar a Dios y no a los hombres. Hechos 10:22 describe a Cornelio como varón justo y temeroso de Dios, ¿no? En síntesis, el justo en la Biblia es el que cree en Dios, vive por la fe, practica la rectitud y refleja en su vida el carácter de Dios. Dice también este proverbio, así, cogiendo palabra por palabra, dice que una persona justa produce fruto. Hemos visto que este no es, que lo tengo un poco, bueno, como siempre dice que el fruto del justo es árbol de vida, ¿no? Entonces también dice que también este proverbio que una persona justa produce fruto, produce bendición. El justo se convierte en un canal de vida, esperanza y dirección para otras personas. El sabio Salomón, que fue quien escribió este proverbio, usa una metáfora para describir el justo con un árbol que da vida. Da sombra, alimento y vida a todos que se acercan a él. Sus palabras y acciones, ¿no?, y ejemplos son de beneficio para otras personas. Por otro lado, dice que el hombre, la mujer que gana almas es sabio, son sabios, ¿no? No se refiere solamente a evangelizar, se refiere sino también a influir y a guiar a otros hacia la verdad, hacia la justicia y en última instancia hacia Dios, ¿no? Requiere sabiduría ser justo, ya que tratamos con corazones y con vidas, y la mayor obra que uno puede hacer. Y para rematar, miramos qué significa ser un hombre y una mujer sabios. La palabra sabio no se limita a conocimiento intelectual, sino a alguien que vive en obediencia a Dios, camina en integridad, tiene discernimiento, prudencia y temor de Dios. Sabio es el que entiende el valor de las almas humanas. Reconoce que nada es más importante que conducir a otros hacia la vida y la verdad de Dios. Sabio es el que sabe tratar con las personas. Gana corazones con paciencia, con amor y rectitud, no con imposición. Sabio es el que vive con visión eterna. No busca solo éxitos materiales, sino dejar un impacto espiritual en otros. Y no es solo inteligencia teórica, no es solamente palabras, sino sabiduría práctica, aplicada a la vida diaria, al día a día, ¿no? Entonces, ¿qué es ganar almas? Bueno, más que
explicar lo que es ganar almas, voy a explicar qué no es ganar almas, ¿no? Ganar almas no es testificar. Y cuidado, yo no estoy en contra de testificar, ni mucho menos. Al contrario, muchas veces la mejor predicación es nuestro testimonio. Es bueno dar tu testimonio y a menudo es de gran ayuda a oír un testimonio cristiano verdadero, ¿no? Simplemente digo que este verso no habla de testificar. Proverbio 11:30 nos está hablando de que el que gana almas es sabio. Ganar almas no se refiere a repartir tratados. Y vuelvo a decir, no es malo, ni mucho menos, no me malinterpreten, no repartir tratados. Estamos dando información válida, Yo fui la primera vez que yo fui a una iglesia evangélica fue por un tratado que me dieron y me lo guardé, y al cabo de los días vi en el bolsillo y vi el teléfono y llamé y fui o sea que yo no estoy en contra de ello ni mucho menos, ¿no? Simplemente digo que Proverbios 11:30 no habla de repartir tratados, dice que el que gana almas es sabio. Ganar almas no se refiere a ir de puerta en puerta y hablarles del evangelio a la gente. En mi opinión, a menudo esto ha hecho más daño que bien. Mucha gente tiene una esperanza falsa de ser salva porque alguien se ha ido a su casa y le ha contado una historia que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, ¿no? En Proverbios 11:30, voy a repetir, dice que el que gana almas es sabio. Ganar almas no es obtener los nombres y teléfonos para que le enviemos avisos o versos bíblicos. Y vuelvo a decir que eso no es malo, yo lo hago, y lo hacemos más de uno aquí, ¿no? Nosotros lo hacemos, la iglesia lo hace, y como resultado vemos que algunas personas, gracias a esos mensajes y gracias a esos versos que enviamos, pues reciben esperanza, reciben ánimo y hasta han vuelto a la iglesia, ¿no? Pero debo decir de nuevo que esto no es ganar almas. El texto no dice el que consigue nombre para contactar es sabio, sino que dice el que gana almas es sabio, ¿no? Entonces ustedes me podrán decir, pero hombre, nosotros no podemos salvar a nadie, ¿correcto? ¿No? Pero nosotros somos el instrumento de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Que nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que nosotros seamos esas personas de poder salvar almas. Dice en 2 Corintios 5, 18, 20, dice, somos embajadores de Dios, Él dice, os he dado el ministerio de la reconciliación a vosotros para que vosotros ahora reconciliéis a otras personas, ¿no? Y nos llama, dice, Pablo dice que somos embajadores de Dios para restaurar las relaciones, ¿verdad? Entonces, ya sí que entramos a explicar qué es ganar almas. Ganar almas implica atraer, persuadir, rescatar, conquistar, es decir, influir a otros para apartarlos del mal y conducirlos hacia el bien y sobre todo hacia Dios. Ganar un alma implica guiar a las personas de la perdición a la vida, de la necedad a la sabiduría, y esto requiere amor, paciencia y discernimiento, cualidades de un verdadero hombre, mujer sabios. Mirad, una de las principales autoridades de la Biblia en cuanto a ganar almas, ¿sabéis quién fue? El apóstol Pablo. En 1 Corintios 9:22, voy a abrir la Biblia por aquí, 1 Corintios 9:22, fijaros lo que dijo. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. En la versión traducción lenguaje actual lo dice así. Dice, cuando estoy con los que apenas comienzan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarles. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven.
Pablo está hablando de su actitud como ganador de almas. No se aferraba a su derecho como apóstol, ni imponía su cultura o forma de pensar, no, sino que se adaptaba a las personas para que el mensaje de Cristo fuera accesible a todos, ¿no? Decía, me he hecho débil a los débiles, Se identificaba con los que tenían limitaciones, mostrándoles empatía en lugar de desprecio. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, el mismo Jesús. Él interactuó con prostitutas, con pecadores, con publicanos, con cobradores de impuestos, ¿no? Y por eso le llamaron la atención, ¿no? Los fariseos le dijeron, dice, el maestro, vuestro maestro, decía a los apóstoles, o sea, a los discípulos, decía, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces, él se hizo débil a los débiles. Dice, y a todos me he hecho de todo. No significaba que comprometía su fe, sino que renunciaba a lo que fuera necesario para tender puentes, ¿verdad? Dice, para que de todo modo salve a alguno, que esa es la cuestión de todo, ¿no? Su meta no era agradar a la gente, ni caerle simpático, sino remover obstáculos para que el Evangelio alcanzara corazones. Mirad, en Colosenses 1, 28, 29, el mismo Pablo a esta iglesia, la iglesia de Colosa, les decía que Pablo trabajaba y luchaba para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, Pablo enseñaba, se me ha ido, perdonar porque esto, madre mía. El próximo día lo voy a tener escrito como antiguamente en papel. Bueno, decíamos que Pablo se había hecho, ¿no? Entonces Pablo enseña que la verdadera sabiduría es ganar almas, ¿no? Está en la humildad, en la empatía y en el sacrificio personal para que otros conozcan a Cristo. Entonces, si deseamos ser personas, hombres y mujeres que ganen almas, si queremos ser sabios, tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. Él nos dejó este libro, el Señor nos dejó este libro con las enseñanzas, entre ellas de Pablo, para que aprendiésemos. Y una de ellas es ser sabios. Entonces, si él siempre estuvo dispuesto a privarse de su libertad cristiana y renunciar a muchos de sus privilegios con el único propósito de ganar almas, ¿no? Entonces, ser un ganador de almas no es testificar, no es repartir folletos, no ir de puerta en puerta, ni de obtener datos personales para enviar mensajes, sino de cómo es nuestro comportamiento. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Podemos hacer muchas cosas, pero no se trata de eso, se trata de lo que somos. Pablo fue un modelo en el cual podemos observar 3 características esenciales de un ganador de almas. 3. Primera, abnegación voluntaria. Pablo renunció voluntariamente a sus intereses personales. Pablo dijo en 1 Corintios 9, 19. Vamos a estar en el capítulo 9 de 1 Corintios, si lo quieren abrir por ahí, pues vamos a estar ahí casi todo el sermón, vamos a estar ahí en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, 19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, él era libre de la ley. Él estaba libre de la ley, ¿no? Dice, me he hecho siervo de todos, ¿para qué? Para ganar a mayor número. En la palabra de Dios para todos, en esta versión dice, aunque soy libre y no pertenezco a ningún ser humano, me he hecho esclavo de todos para poder ayudar a salvar a mayor número posible de gente.
Mirad, el apóstol Pablo estaba libre de obligaciones, no estaba sujeto a restricciones de ningún tipo porque era libre en Cristo, ¿verdad? No obstante, él renunció voluntariamente y se privó de sus privilegios que tenía como apóstol, ¿no? Siendo esclavo de todos. Pablo renunció a muchas cosas por causa del Evangelio, mis hermanos. Algunas de ellas fueron sus privilegios religiosos y logros personales. Dice dice en Filipenses 3:5-7 que todo lo que antes consideraba ganancias, ahora lo tenía por basura, ¿no? Ser fariseo, hebreo de hebreo, celoso de la ley, dice que todo eso lo tuvo por perdido. Su posición social y reconocimiento. De ser un respetado fariseo pasó a ser perseguido, despreciado y maltratado, ¿no? Seguridad y comodidad personal. Dice que sufrió cárceles, azotes, naufragios, hambres, peligros y persecuciones constantes. También cosas materiales, aunque él no lo tenía mucho. Aunque él tenía derecho a percibir sustento de las iglesias, muchas veces renunció a ello para no ser tropiezo, trabajando con sus manos, haciendo tiendas, como sabemos, ¿no? Y su propia vida. Estaba dispuesto a morir por Cristo y por causa del Evangelio. A todo esto renunció Pablo solamente para ganar vidas. Para ganar vidas, ¿verdad? Todo esto lo dio por perdido. Pero por perdido. Dijo, para mí todo que antes ganancias, ahora es basura todo. Basura todo. ¿Y por qué hizo eso? Para ganar almas para Cristo. Su meta era ganar cuanto más almas mejor. Su interés no fue su propio beneficio o popularidad, sino la salvación de muchos. Y por ello predicó la cruz de Cristo con abnegación, renunciando voluntariamente a sus derechos por causa del Evangelio. Mirad, en este capítulo 9, si lo leemos, vemos que Pablo está dispuesto a dejar de lado todos sus derechos como apóstol y siervo. Cuando Pablo habla de los derechos de un apóstol, se refiere a unos privilegios legítimos que él, como siervo de Cristo y el fundador de iglesias, podía reclamar, pero decidió no usar. Algunos de estos derechos eran a ser sostenido materialmente, lo vemos en los versículos 4, 7 y 14, ¿no? Derecho a tener esposa, porque también le reprochaban algo de eso. En el versículo 5, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, ¿no? Derecho a no trabajar en oficios seculares, sino dedicarse 100% a la obra de Dios. Y vemos que él trabajaba en hacer tiendas, ¿no? Para ganarse la vida. Pero Pablo renunció a todos estos derechos. Primero, para no poner obstáculos al Evangelio, para dar ejemplo de entrega y sacrificio, para demostrar que su motivación no era el dinero ni beneficios personales, sino ganar almas para Cristo. En conclusión, los derechos de un apóstol eran privilegios legítimos de sustento y apoyo, pero Pablo renunció a ellos por amor al Evangelio y para ganar almas. Ahora viene la pregunta, ¿y nosotros? Que hemos hablado es nuestro modelo de vida. ¿Estás dispuesto o estamos dispuestos a amar a tu cónyuge incrédulo, negándote a ti mismo, dejando a un lado tus propios deseos para que tu vida sea un reflejo al Evangelio que pueda guiarle a Cristo? ¿Cedes y renuncias voluntariamente a deseos, intereses o derechos personales para ganar a tus hijos o nietos? ¿Alguna vez has dejado tu libertad para ser esclavo de tu vecino o amigo con el propósito de ganar esa alma para Cristo? ¿Es la obra de Dios y Dios lo primero en tu vida?
Gloria a Dios por ese amén. Esas son preguntas que nos deberíamos hacer si estás dispuesto o te sientes un ganador de almas, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 6 y 7. Bueno, el 5, vamos a empezar en el 5. Dice Filipenses 2, del 5 al 7. Bueno, al 8 también. Del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Jesús dejó todo, y este debería ser también nuestro principal sentir. El Señor Jesús renunció a su posición en el cielo, a su gloria, a su majestad, a su autoridad y a su esplendor. Y todo esto, ¿sabéis por qué lo hizo? Por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Somos nosotros capaces de renunciar a todo lo que somos y tenemos? Que por otra parte, si algo tenemos y algo somos, porque Dios nos lo ha dado. Pero ¿estamos dispuestos a renunciar a todo eso para ser de bendición a nuestro prójimo? ¿Somos capaces de ponernos a nosotros mismos en segundo lugar? ¿Podemos callar cuando se comete una injusticia contra nosotros o cuando se nos pasan por alto? Cuando pensamos que no me hacen caso los pastores, me tienen olvidado. ¿Vive realmente nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Mirad, hermano, Jesús, Pablo era una autoridad de la Biblia como ganador de almas, pero Jesucristo es el gran ganador de almas que demostró una negación voluntaria y total, hasta el punto de que Él dio su vida por todos nosotros. Ese es el primer punto, una negación total de nuestra vida. Dejar todo lo que somos, todo lo que creemos ser, toda nuestra posición, que no somos nada. Pero bueno, hablo por mí. Dejar todo eso y predicar el Evangelio. No tanto ya por lo que hacemos, sino por lo que somos. Es importante. Quizás me pregunten, ¿y a qué viene este sermón? ¿A qué viene hoy hablando de estas cosas, de ser ganadores de almas? Pues simplemente porque es algo que yo estoy viviendo y estoy intentando hacerlo, donde Dios me ha puesto a predicar el Evangelio. Porque entiendo de que no es solamente hablarles de la Biblia, que es importante, no es solamente informarles de ciertos asuntos, que es importante, sino esas personas que las ves hoy, que mañana no las ves, tienes que hacerlo de tal manera de que tienes que ganar su alma, porque mañana lo mismo no le vemos. Entonces, ahí viene esto, pero que esto es para todos nosotros, para todos, ¿no? El segundo punto es adaptarnos apropiadamente a las circunstancias, ¿no?, en las cuales vivimos. En segundo lugar, un ganador de almas se adapta a cualquier circunstancia, lugar, cultura o cualquier obstáculo que se encuentre. El ganador de almas se adapta al lugar donde se encuentre y las personas con las que debe interactuar. Mirad, yo he oído muchas veces a las personas que llegan aquí a España de otros países que hablan como que España es un país difícil de evangelizar. Bueno, pues habrá que poner más de nuestra parte para evangelizarle, o ya porque sea difícil, y a lo mejor hasta cierto punto puede ser verdad, ¿no? Aquí en España está arraigada la doctrina católica apostólica romana desde hace muchos años, y eso es muy difícil, es muy complicado, ¿no?
Y pues, pero ya por eso vamos a dejarlo, nos tendremos que adaptar a eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces solo predicamos a un número de personas que de antemano sabemos que no van a escuchar. Ancianos, mendigos, gente alcohólica, ¿no? Pero hay otros grupos que, como sabemos que no nos van a escuchar, pasamos de ellos, ¿no? Debemos acomodarnos, mis hermanos, a lo que hay en nuestro alrededor, ¿no? A las circunstancias de las calles o parques que visitemos. El apóstol estuvo dispuesto a acomodarse a todo con tal de ganar almas para Cristo. Dice en el 9:22, 1 Corintios 9:22, en la segunda parte dice, me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. O sea que él se hizo como todos, se amoldó a las circunstancias. Y la verdad es que en el 9:20 dice, se hizo como judío para ganar a los judíos. Y fijaos hasta qué punto Pablo se amoldó a las circunstancias. Dice que celebró festividades judías, la Pascua y los panes sin levadura. Todo esto viene en la palabra de Dios. Dice que en Hechos 20:16 Pablo se apresura para estar, si fuera posible, en Jerusalén para el día de Pentecostés. En el Hechos 27:9 menciona el ayuno, probablemente, según he podido leer en el contexto histórico, que era el Yom Kippur. Creo que lo digo bien, ¿no? No sé. Hechos 18:18 dice que Pablo hace un voto, probablemente nazareo, el cual estaba vinculado a prácticas religiosas judías, ¿no? Entonces, vemos como Pablo se hizo como alguien bajo la ley, aunque él no estaba bajo la obligación de la ley, sino bajo la gracia. Pero él se hizo, ¿para qué? Para poder predicar el evangelio a los judíos, ¿no? Porque su anhelo era alcanzar a aquellos que estaban sujetos a la ley. Él dice que entró una vez a una se me ha ido. Bueno, para predicar a los judíos, ¿no? Entonces cumplió otras cosas que hizo, que cumplió el rito de la purificación según la ley, no como un medio de salvación, sino como un medio para poder entrar en el templo y así tener acceso a predicar a una multitud de judíos celosos de la ley. Pablo se adaptó a ellos para predicarles. Pablo fue uno como de ellos, probablemente comiendo, vistiendo y hablando como ellos, pero siempre, y esto es algo que tenemos que tener importante, en obediencia a Dios y a su palabra. Pablo se adaptó a las costumbres de los gentiles, pero nunca lo hizo en detrimento de su obediencia a Cristo, ¿no? El apóstol procuró agradar a todos en todos, no buscando su propio beneficio, sino el de muchos, para que todos fueran salvos. En 1 Corintios 10:33, un poquito más adelante, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, ¿no? Mirad, Pablo se acomodó a todo. Nosotros tenemos que acomodar a todo lo que Dios nos muestre. Vayamos donde vayamos, y nos encontremos lo que nos encontremos. Y nos tenemos que amoldar, mis hermanos, por muy difícil, por muy complicado lo que veamos. Pero nuestro mensaje no debe cambiar. Pablo se acomodó a todos, pero su mensaje no cambió. No lo hizo más ligero o menos escandaloso. No lo adaptó para ser más agradable y mejor recibido. Pablo no acomodó el mensaje para tener más audiencia. Un ganador de almas, mis hermanos, se acomoda a sí mismo, cambiando su manera de vestir si fuera preciso, de hablar, de vivir, de saludar, de comer o de beber, con tal de ser un ganador de almas. Mirad, hace años en Alicante había y hay todavía una asociación que se llama La Sal de la Tierra. Entonces hicieron una cosa que todavía llevan a cabo, tenían un comedor que daban comidas a todas las personas
que están, porque una de las cosas que tiene Alicante, el que no lo conozca, es que tiene una temperatura ideal todo el año. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos indigentes que viven en la calle, porque en pleno invierno no hace frío. Entonces, hay muchos indigentes. Hay muchas personas en la calle, pero muchas, de verdad. Entonces, esta gente, la Sal de la Tierra, que también es una asociación cristiana, pues hizo un comedor en el cual daban comidas todos los días y cobraban, bueno, simbólicamente 100 pesetas. Hablo de pesetas, o sea, hace años, ¿no? Y entonces, pues nosotros, un grupo de cristianos, íbamos todos los días a comer allí. Y las mesas eran de 4 y siempre se sentaban 3 chicos y uno de nosotros. Nos amoldábamos a esa situación. Y podíamos comer mejor en nuestras casas, donde estuviéramos, lo que quisiéramos, pero no nos importaba, nos adaptábamos a ello. Cambiábamos de nuestra manera de funcionar, nuestra manera de hacer las cosas, con tal de poder llegar a esa gente, ¿no? De alguna manera nos hacíamos débiles con los débiles para ganar a los débiles. Nos adaptábamos a ellos, ¿para qué? Para ganarles para Cristo. Y nosotros, seríamos capaces nosotros de entrar en una mezquita, esto es un reto importante, en una mezquita, cumpliendo todos los ritos que exigen los musulmanes. Si esto fuera por el bien del Evangelio, amén. Debemos hacernos judíos con los judíos, griegos con los griegos y débiles con los débiles. Debemos adaptándonos a la sociedad que vivimos y creemos mejor que nadie. Mirad, también en Alicante otra anécdota que me ocurrió. Yo llevaba poco tiempo, entonces por Navidades se hacían unos calendarios que se repartían, en el cual se daban información, ¿no? Y pedía la voluntad de los calendarios. Entonces, ¿qué pasaba? De que yo iba con una persona que llevaba ya más tiempo como cristiano, ¿no? Y yo llevaba poco tiempo. Entonces cogió y íbamos caminando por Elche, una ciudad de Alicante, y entonces vio un bar de prostitución. Y entonces dijo, vamos a entrar aquí. Y le dije, Pepe, tú no sabes lo que estás haciendo. No tanto por él, por mí, ¿no? Porque yo llevaba poco tiempo como cristiano y no sabía cómo iba a responder a aquello. Y total, que yo le seguí. Tú sígueme. Yo le seguí, allí me callé, me puse detrás de él. Este hombre les vendió un calendario a esa gente. Yo creo que nos le compraron para que nos fuéramos, ¿verdad? Y le compraron. Y ahí se quedó el calendario, ¿no? Al cabo de 6 o 7 meses, nos llamó por teléfono una chica prostituta que estaba en la calle tirada, en una calle donde había prostitución, allí en Elche, para que si la pudiéramos ayudar. Esa chica que recogimos ese día, gracias a ese calendario, gracias a esa temeridad de entrar a ese sitio, esta chica está hoy en día casada, con hijos, y trabajando en la obra de Dios. Por eso es importante, mis hermanos, amoldarnos a las situaciones. No digo ahora que entremos y que no sé el lugar que te pondrá el Señor, pero aunque sea una temeridad, si es para Dios, adelante. Eso sí, el mensaje del Evangelio no se cambia. Debemos mantenernos fieles a Dios en obediencia a su palabra, predicando y honrando en todo momento a nuestro Señor Jesucristo. Debemos acomodarnos a todos, pero el mensaje no se debe amoldar a nadie, no se cambia. El mensaje siempre es el mismo. No debemos ni podemos hacerlo más ligeros o menos escandalosos, por mucho que les duela a quien le duela. No debemos ni ponernos a adaptarlo para ser más agradables y mejor recibidos, no. Pablo no acomodó el mensaje, en verdad, para tener más audiencia, no. El auténtico y verdadero evangelio está por encima de todo, de todo, de todo. Esa es la segunda parte, amoldarnos a la situación, a las circunstancias que Dios nos haya puesto. Y la tercera es tener una motivación correcta, ¿no?
Finalmente, un ganador de almas mantiene siempre una motivación correcta. Y otra pregunta, ¿cuál es nuestra motivación en esta mañana como cristianos? Vamos a ir a 2 Timoteo 4, 6, 8. 2 Timoteo 4, 6, 8. Dice la palabra de Dios, dice, porque yo ya estoy, está hablando Pablo, para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué especial estas palabras del apóstol Pablo. Estoy listo para ser sacrificado. Mi partida es pronto, pero he hecho lo que Dios quería, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántos cristianos podríamos decir en esta mañana? Me puedo morir mañana mismo, pero estoy feliz porque he peleado la buena batalla. Puedo morir feliz porque he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, sé que me aguarda la corona de justicia. Buena motivación, ¿verdad? Yo creo que es la mejor de todas. Esta motivación, ¿no? Ese es el caso del apóstol Pablo, porque él estaba feliz. Él iba a partir con el Señor y estaba feliz ya. ¿Por qué? Porque había terminado la carrera que se le había encomendado. Había peleado la buena batalla, ¿no? Su motivación era correctísima, ¿no? Pablo dice en el 9:23, 1 Corintios 9:23, dice, todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipes de él. Lo que motivó al apóstol fue la causa del Evangelio, la proclamación de la cruz de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. Ese fue el mensaje, ese fue el Evangelio que predicó Pablo, ¿verdad? Muchas veces cuando le preguntamos a algunos hermanos, ¿tú qué esperas del Señor? Y muchos responden, yo solo le pido al Señor salud y trabajo. ¿Tú crees que nosotros estamos aquí, Dios nos ha traído hasta aquí para trabajar y comer? ¿Para comer y trabajar? Seguro que Dios no tendrá un plan más trascendente que te haga feliz y por el cual te sientas más motivado. ¿Cuál es la motivación que te lleva a hacer por lo que estás haciendo? ¿Qué motivación hay en tu vida? Mirad, la palabra motivación tiene una misma raíz del origen que la palabra motor. En otras palabras, ¿cuál es el motor que te mueve a hacer lo que haces? Pregúntatelo para ti mismo. La motivación de Pablo, ¿sabéis cuál era? No era ser un gran predicador famoso o entretenido. Su motivación era el Evangelio, Cristo crucificado. Pablo no quiso ser un obstáculo para algunos de los creyentes, sino todo lo contrario. Él quería participar en la conversión de cada uno al Evangelio. ¿Contribuimos nosotros a la extensión del Evangelio? ¿Cuál es nuestra motivación? Nuestra motivación es predicar el Evangelio de una forma abnegada y adaptándolos a las circunstancias del día a día. Nuestra motivación es terminar la carrera guardando la fe, sabiendo que nos espera la corona de justicia. Pues si es así, gloria a Dios. Te felicito. Mirad, ser un ganador de almas es estar dispuesto a negarse voluntariamente, acomodándose a todos y buscar la motivación correcta por la causa del Evangelio de Cristo. Mis hermanos, el mundo yace en tinieblas, Madrid yace en tinieblas, Carabanchel yace en tinieblas, suspiran por la luz.
Nuestros propios amigos y parientes necesitan ser salvados y pueden morir antes de que terminen esta semana. Dios no quiera, pero si hemos encontrado el remedio, díganselo a los enfermos. Si han encontrado vida, proclámenlo a los muertos. Si han experimentado libertad, hablen de ellos a los cautivos. Si han hablado a Cristo, hablen de Él a los demás. Por eso, si renunciando voluntariamente a sus intereses personales, adaptándote a las circunstancias en las cuales vivimos y nos rodean, y manteniendo siempre una motivación correcta, si haces eso, serás un ganador de almas. Es lo que se trata, ganar almas. Porque no sabemos, igualmente, yo no sé los chicos, cuando yo vaya el jueves, yo no sé si voy a encontrarme con los 15 que me encontré ayer sábado. Por eso no me puedo estar perdiendo el tiempo. Tengo que ser claro con ellos y tienen que aceptar a Cristo sí o sí. Hay que ganar esas almas para el cielo, porque no sabemos, porque hoy nos podemos encontrar una persona en la calle, pero si esa persona no la ganamos para Cristo, mañana no sabemos qué va a ocurrir con ella. No se trata de todo lo que hagamos, que lo hacemos y lo hacemos bien, y lo hacemos súper bien, sino de lo que somos. De verdad, Pablo fue un ejemplo de fiel, un ejemplo a seguir como un ganador de almas. Dejó todo lo que él era, sus atributos como apóstol, como siervo de Dios, lo dejó todo como basura para ganar almas. Él se amoldó, comió con judíos, se purificó, con tal de poder entrar a esos sitios y poder predicar el Evangelio a los judíos. Y él tuvo la mejor motivación que podemos tener, mis hermanos, que no es otra que la gente que más pueda conocer a Cristo, arrebatar a esas personas del infierno. Ese es nuestro trabajo, ser ganadores de almas. No te conformes con menos, no te conformes con menos. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos diste el ministerio de la reconciliación, Señor, para poder reconciliar a todos los seres humanos contigo, Dios mío, Señor. Tú nos has hecho embajadores tuyos, Dios, aquí en la tierra, Señor. Queremos arrebatar esas almas al diablo, Señor. Queremos, Señor, ganar almas Señor, esas almas que están perdidas, Señor, que viven en oscuridad, Señor. Ese es nuestro trabajo, Dios mío, Señor. Todos podemos ser esas personas, Señor. Todos podemos ser esos ganadores de almas, Señor, en nuestro trabajo, en nuestro edificio, Señor, en cualquier sitio que nos ponga el Señor, Dios mío. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que nos hagas esos fieles ganadores de almas, Señor. Dios mío, que no nos creamos más de lo que somos, Dios mío, Señor. Dios mío, que seamos ejemplo de hombres transformados por tu amor, de mujeres transformadas por tu amor, Señor. Dios mío, personas que solamente, Señor, en nuestra mirada pueden encontrar ese amor de Cristo, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles colaboradores tuyos, Señor. Dios mío, te amamos, Señor Jesús. Te doy gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Dios mío, Señor, ayúdame, Señor, a hacerlo mejor, Dios mío. Ayúdame, Señor, a buscar la
perfección en todo lo que hagamos, Señor, Dios mío. Sí, Señor Jesús. Señor, gracias te doy, Señor. Llévate toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.